La llegada de Andrés a su nueva casa se suponía que sería algo tranquilo, pero nada de ese día quedó en privado. El día que Andrés llegó a su nuevo hogar estuvo lleno de tensión. Guardias alineaban la entrada, pero ni siquiera su presencia pudo evitar que los rumores se esparcieran por todo el vecindario. Los chismes volaron al instante. La gente lo había visto bajarse de un elegante auto negro, con su equipaje en mano, pero no se había hecho ningún anuncio oficial. ¿Por qué ahora? ¿Por qué aquí? La mudanza de Andrés se había mantenido en secreto, pero de alguna manera toda la calle parecía saberlo antes de que él siquiera cruzara la puerta. Adentro de la gran mansión, el ambiente se sentía diferente. Las paredes vibraban con un silencio que resultaba casi antinatural. Andrés caminó por los pasos lentamente, sus pisadas sonaban más fuerte de lo normal. Cada cuarto guardaba recuerdos de otros, quizás de dueños anteriores, o tal vez era el lujo intacto de un hogar esperando ser reclamado. Había algo emocionante e inquietante a la vez. Para alguien como Andrés, acostumbrado a la vida pública y la atención constante, este momento de soledad debería haber sido un alivio. Pero no lo fue. Afuera, los vecinos estiraban el cuello, tratando de ver algo. Cámaras escondidas entre los setos capturaban cada movimiento, alimentando a las columnas de chismes que ya estaban creando sus propias historias. La oficina de prensa del palacio no tenía comentarios, lo que solo avivó la especulación. Andrés había elegido esta ubicación con cuidado. Era elegante, apartada, pero lo suficientemente cerca de la ciudad para ser práctica. Pero ahora, cada paso que daba era analizado, cada decisión, notada. Hasta el personal se veía nervioso. Algunos habían trabajado en casas reales por décadas, pero la tensión de hoy era diferente. Había una advertencia tácita en sus miradas, una sugerencia de que la llegada de Andrés no era una simple mudanza. Algo más grande, algo inesperado, se asomaba en el horizonte. Quizás tenía que ver con quien podría visitarlo sin avisar, o con los secretos que la casa podría esconder. Fuera lo que fuera, Andrés pronto descubriría que mudarse a este hogar no era solo un cambio de residencia, era adentrarse en un nuevo capítulo lleno de intriga, agendas ocultas y sorpresas que repercutirían mucho más allá de los muros de esta propiedad. El escenario estaba montado, los jugadores en movimiento, y Andrés no tenía idea de lo que le esperaba detrás de las puertas que acababa de cruzar. Casi de inmediato, los rumores comenzaron a esparcirse, dentro de la casa y más allá. Nada se mantenía en secreto por mucho tiempo. Mientras Andrés comenzaba a instalarse en su nuevo hogar, la tensión silenciosa no duró. Los empleados susurraban en los pasillos, sus voces bajas pero urgentes. Algunos eran leales a Andrés, otros solo curiosos, pero todos sentían la misma inquietud. Puertas que deberían haber permanecido cerradas se abrían de repente un poco más, como si la misma casa quisiera revelar sus secretos. Cada pasillo parecía resonar con murmullos, cada rincón escondía una posible revelación. Afuera, los vecinos observaban detrás de cortinas y cercas. Algunos solo eran entrometidos, otros estaban atraídos por una fascinación genuina. Ver a Andrés descargando maletas, caminando rápido para no llamar la atención, solo empeoró las especulaciones. ¿Estaría escondiendo algo? ¿Habría ya un invitado adentro esperándolo? La tensión crecía como una tormenta antes de estallar. Los rumores viajaban más rápido de lo que los guardias podían controlar. Los periódicos locales ya habían comenzado a imprimir historias, llamando a la mansión el nuevo misterio real. Hasta el personal sentía la presión. El mayordomo de Andrés notó cómo el chef lanzaba miradas nerviosas hacia la entrada principal. Los jardineros susurraban sobre entregas extrañas a altas horas de la noche. Cada pequeño detalle parecía significativo, como si la casa misma se hubiera convertido en un personaje de la historia, conspirando para revelar la vida de Andrés de maneras inesperadas. Conversaciones que deberían haber sido rutinarias ahora cargaban con un peso, llenas de especulación sobre lo que podría pasar después. El círculo real en general también estaba que bullía. Cortesanos que normalmente ignoraban mudanzas menores ahora estaban en contacto discretamente, haciendo preguntas y ofreciendo consejos no solicitados. Los nuevos vecinos de Andrés, acostumbrados a su privacidad, se vieron envueltos en la historia quisieran o no. Hasta los detalles más pequeños, como un carro nuevo estacionado en la entrada o un paquete dejado en la puerta, eran diseccionados y analizados en busca de un significado oculto. Y a través de todo, Andrés se mantenía tranquilo en la superficie, caminando por los pasillos de su nuevo hogar con un aire mesurado. Pero por dentro, sentía la presión aumentar. Sabía que en una casa así, ningún movimiento pasaría desapercibido, ningún gesto quedaría sin examinar. Cada susurro, cada mirada,
Cada rumor apuntaba a algo más profundo, algo que podría alterar la tranquilidad que había estado buscando. Lo que debía ser un comienzo pacífico se estaba convirtiendo en todo menos sencillo. El juego de las apariencias había comenzado, y Andrés ya estaba en medio de todo. Los pasillos estaban vivos, el chisme se esparcía más rápido de lo que nadie podía controlar, y Andrés podía sentir que la casa guardaba más que solo paredes, guardaba secretos esperando ser descubiertos. Dale like, suscríbete y comenta abajo para seguir cada giro real mientras se desarrolla. Justo cuando Andrés creía que estaba solo, un visitante inesperado apareció, cambiándolo todo. El silencio en el nuevo hogar de Andrés se rompió una tarde. Un golpe en la puerta resonó por los grandes salones, sobresaltando al personal y tomando a Andrés por sorpresa. ¿Quién podría ser? No había visitas programadas, ningún anuncio hecho. Mientras se acercaba, una figura familiar pero sorprendente cruzó la puerta. El ambiente cambió al instante, la tensión se podía cortar con un cuchillo. Era alguien del pasado de Andrés, alguien conectado con secretos enterrados hacía tiempo. Su llegada no fue casual. Traía un propósito, un peso y la inconfundible pizca de drama. Los empleados intercambiaron miradas inquietas, sin saber si intervenir o dejar que el encuentro siguiera su curso. Andrés se quedó helado por un momento, una mezcla de curiosidad y cautela cruzó su rostro. Nunca esperó ver a esta persona aquí, en su nuevo santuario. El invitado se movió con confianza, como si perteneciera a ese lugar, aunque todos en la habitación sabían que no era así. Tenía una presencia que exigía atención, y su sola aparición envió ondas de choque por toda la casa. Andrés sintió un torbellino de emociones, sorpresa, sospecha y un temor subyacente. ¿Qué quería esta persona? ¿Por qué ahora? ¿Y cómo lo había encontrado tan rápido en un lugar que se suponía era privado? Los susurros comenzaron a esparcirse entre el personal de inmediato. Algunos especulaban sobre viejas rencillas, otros sobre alianzas ocultas. Los pasillos vibraban con atención, como si las mismas paredes estuvieran escuchando y ansiosas por revelar los secretos que estaban por salir a la luz. Cada mirada que intercambiaban Andrés y su inesperado invitado guardaba una historia, un pasado que no necesitaba palabras. El silencio que siguió al saludo inicial era denso, cargado de verdades no dichas. Afuera, los vecinos notaron actividad inusual. Carros llegando de repente, figuras desconocidas entrando y saliendo, luces encendidas hasta altas horas de la noche. Los rumores ya estaban empezando a formarse. ¿Quién estará visitando a Andrés? ¿Y qué está pasando en la mansión? El misterio se profundizaba con cada hora que pasaba. Los medios de comunicación, siempre atentos a los movimientos de la realeza, seguro captarían este extraño desarrollo. Andrés se dio cuenta de que su intento de tener una vida tranquila y privada se le escapaba de las manos. Con este invitado a la casa, secretos largamente guardados podrían salir a la superficie, las alianzas podrían cambiar, y la paz que había buscado podría desvanecerse por completo. Cada decisión a partir de ahora conllevaba un riesgo. El escenario estaba listo para revelaciones que podrían impactar no solo a él, sino a todo el círculo real. La tensión era insoportable, y la noche apenas comenzaba. Andrés creía conocer cada rincón de su nuevo hogar, pero lo que descubrió adentro lo impactó hasta lo más profundo. A la mañana siguiente, Andrés decidió explorar la casa con más cuidado. Habitaciones que el día anterior parecían comunes ahora se sentían cargadas de posibilidades. Cada cajón, cada pasillo, cada rincón escondido parecía susurrar secretos. Algo en la casa estaba vivo, como si hubiera estado esperando que él descubriera lo que había estado ocultando todo este tiempo. En la biblioteca, Andrés notó una estantería inusual. A simple vista parecía normal, llena de libros con tapas de cuero, pero un libro se veía ligeramente fuera de lugar. Cuando lo tocó, el estante hizo clic y de repente una puerta secreta se abrió. Detrás había una pequeña habitación tenuemente iluminada, llena de documentos, fotografías y cartas personales. El corazón de Andrés se aceleró. No esperaba encontrar un archivo privado dentro de su nuevo hogar. Revisó los papeles con cuidado. Algunos eran correspondencia de figuras desconocidas, otros eran documentos oficiales que parecían hacer referencia a decisiones reales del pasado. Una carpeta contenía cartas dirigidas al propio Andrés, aunque no estaban firmadas y tenían fechas de años atrás. La implicación era clara. Alguien había estado observando, planeando o esperando este momento. Andrés se sintió a la vez invadido e intrigado. ¿Quién había dejado esto? ¿Y por qué habían elegido esta casa como depósito? Mientras tanto, el personal notó un cambio en el comportamiento de Andrés. Estaba más callado de lo habitual, moviéndose de una habitación a otra con una intensidad pensativa. Los susurros crecían en los pasillos.
¿Habrá encontrado algo?, se preguntaban. Podría ser peligroso. El aire de secretos se espesaba. La casa, una vez un símbolo de comodidad y privacidad, ahora se sentía como un laberinto de verdades ocultas, cada habitación ofreciendo una nueva pista. Mientras exploraba más, Andrés se dio cuenta de que el cuarto oculto no era el único secreto que la casa contenía. Pequeñas anomalías aparecían por todas partes, patrones ligeramente diferentes en el papel tapiz, rasguños apenas visibles en los marcos de las puertas, incluso sonidos sutiles por la noche. Quedó claro que este hogar era más que un espacio para vivir. Era un testigo de la historia, un guardián de historias privadas y quizás una trampa para quienes entraban sin precaución. Al final del día, Andrés entendió una cosa: la casa misma guardaba respuestas que podrían alterar su vida y su reputación. Cada puerta podría revelar un nuevo escándalo, cada objeto una verdad oculta. El comienzo pacífico que había imaginado se había esfumado. Lo que quedaba era un laberinto de secretos, esperando ser desentrañados, y Andrés estaba ahora en el centro de una historia mucho más grande que él mismo. No te pierdas lo que pasará después, dale like, suscríbete y comenta abajo para mantenerte en el círculo real. Justo cuando Andrés empezaba a juntar las piezas, viejas rivalidades familiares resurgieron, y el drama fue imposible de ignorar. Los documentos ocultos habían despertado más que curiosidad, habían despertado viejas tensiones. Mensajes y cartas insinuaban disputas no resueltas dentro de la familia, rencillas que habían estado hirviendo a fuego lento durante años. Andrés podía sentir el peso de la historia presionándolo, la forma en que cada decisión que tomaba podía encender conflictos largamente enterrados. Lo que habían sido susurros silenciosos en los pasillos ahora se estaban convirtiendo en discusiones abiertas en habitaciones privadas. Comenzó con comentarios sutiles durante llamadas telefónicas y visitas casuales. Un primo lejano cuestionó su decisión de vivir en la mansión. Un tío insinuó una mala gestión, aunque su tono llevaba más acusación que preocupación. Hasta los aliados estaban divididos, algunos apoyaban, otros eran cautelosos de tomar partido. Andrés se dio cuenta de que la lealtad familiar era frágil, especialmente cuando estaban involucrados dinero, propiedades y reputación. Cada interacción se sentía como caminar sobre la cuerda floja sobre un pozo de rencor oculto. Los medios de comunicación captaron la atención casi de inmediato. Los paparazzi acamparon cerca de la mansión, capturando hasta los gestos más pequeños: un ceño fruncido, un apretón de manos que parecía forzado, una reunión en el pasillo que duró demasiado. Los titulares insinuaban discordia real y rencilla familiar en ciernes. La vida privada de Andrés se estaba convirtiendo en un espectáculo público, y el personal del palacio luchaba por contener las filtraciones. Dentro de la casa, el ambiente era tenso. Las conversaciones eran medidas, las sonrisas cautelosas, y el silencio a menudo cargaba más significado que las palabras. Andrés entendía que cada visitante podía ser un espía, cada conversation un escándalo potential. Hasta el personal sentía la presión, la lealtad se ponía a prueba cuando la dinámica familiar chocaba con la discreción profesional. Pequeños desacuerdos escalaban, y los desaires menores se amplificaban, cada uno alimentando una narrativa más amplia de conflicto. La culminación llegó una noche durante una cena familiar. Se intercambiaron palabras que deberían haber quedado sin decir, revelando traiciones y rencores que habían hervido durante décadas. Andrés tuvo que navegar con cuidado, sabiendo que una reacción equivocada podría descontrolar la situación. Se mantuvo sereno, pero por dentro, la presión era intensa. La mansión ya no era un santuario. Se había convertido en un campo de batalla de viejas rencillas, nuevas revelaciones y sutiles luchas de poder que podrían redefinir las relaciones familiares para siempre. El mensaje era claro: el pasado no había terminado con Andrés, y la casa, con todos sus secretos, se había convertido en un escenario para un drama familiar sin resolver. Cada acción ahora conllevaba consecuencias, y la historia real se estaba desarrollando de maneras que ni él había anticipado. Solo cuando Andrés creyó que lo peor había pasado, los medios publicaron una historia que sacudió al palacio y al mundo. A la mañana siguiente llegó el caos. Un conocido tabloide había publicado fotografías e insinuaciones sobre el cuarto oculto de Andrés, las cartas misteriosas e incluso el invitado inesperado. Los titulares gritaban secretos reales expuestos y los impactantes descubrimientos de Andrés. De la noche a la mañana, la vida tranquila que había esperado se desvaneció por completo. Los vecinos llamaban, los reporteros acampaban afuera, y las redes sociales se explotaban con especulaciones. Cada detalle era analizado, desde su ropa hasta los libros en sus estantes. Dentro de la mansión, Andrés sintió una oleada de frustración e incredulidad.
Los documentos que había encontrado estaban destinados a darle claridad, no a crear titulares. Sin embargo, ahí estaban, inflados en una historia escandalosa que lo pintaba como ingenuo y envuelto en secretos que aún no comprendía del todo. Hasta los más cercanos a él se vieron arrastrados a la controversia, con el personal especulando nerviosamente sobre lo que podría pasar después. La casa, silenciosa durante tanto tiempo, ahora se sentía como si estuviera bajo asedio. El invitado que había llegado inesperadamente días antes añadió otra capa de complejidad. Su presencia en la casa, ahora de conocimiento público, provocó rumores sobre alianzas secretas y agendas ocultas. La gente se preguntaba si ellos habían traído los documentos, si estaban espiando o si tenían influencia sobre Andrés. Cada conversación, cada movimiento, se convirtió en parte de la narrativa, magnificada por un frenesí mediático imposible de controlar. Hasta el palacio sintió las repercusiones. Cortesanos y asesores se apresuraron a responder, emitiendo declaraciones y corrigiendo sutilmente la desinformación. Pero la historia ya había tomado vida propia. La reputación de Andrés, cuidadosamente mantenida durante años, ahora era diseccionada para el consumo público. Amigos y familiares estaban divididos. Algunos lo defendían ferozmente, otros dudaban, cautelosos ante la creciente controversia. En medio del caos, Andrés se dio cuenta de la magnitud de lo que enfrentaba. El hogar que parecía un santuario era ahora un símbolo de intriga. Los documentos, el invitado oculto, los susurros en los pasillos, todo había chocado en un espectáculo público que no había anticipado. Cada decisión a partir de ahora tendría peso, y a través de todo, Andrés sabía una verdad. En el mundo de la realeza, nada permanece en privado, y cada secreto tiene el poder de convertirse en un escándalo. Dale like, suscríbete y comenta abajo para seguir el impactante viaje de Andrés a través de secretos y escándalos. El palacio ya no podía permanecer en silencio, las revelaciones de Andrés exigían acción, y la respuesta fue rápida y calculada. Una vez que el escándalo llegó a los titulares, el palacio se movió rápidamente. Cortesanos y asesores de alto rango se reunieron a puerta cerrada, discutiendo cada detalle del nuevo hogar de Andrés, el cuarto oculto y el misterioso invitado. Su objetivo era claro: contener el daño antes de que se descontrolara aún más. Cada declaración emitida, cada comentario cuidadosamente redactado, estaba diseñado para proteger la imagen de la familia mientras se abordaba la curiosidad pública. Andrés, mientras tanto, sintió el peso del escrutinio intensificarse. Invitaciones fueron retiradas, visitas casuales pospuestas, y sus movimientos fueron rastreados con una atención sin precedentes. La mansión que había sido un refugio privado se convirtió en un centro de tensión. Hasta las actividades rutinarias, como caminar por los jardines o asistir a una reunión, se sentían como una prueba de compostura. Cada paso que daba era ahora analizado por los medios y el palacio por igual. Dentro del hogar, los asesores trabajaban estrechamente con Andrés. Revisaron las cartas, cotejaron los documentos e incluso interrogaron al invitado sobre sus intenciones. Quedó claro que algunos de los materiales podían ser sensibles, no solo para Andrés personalmente, sino para la reputación de la familia real en su conjunto. Las decisiones debían tomarse con cuidado: qué revelar, qué proteger y cómo mantener la credibilidad sin avivar más especulaciones. Afuera, el público observaba con avidez. Los noticieros transmitían cobertura sin fin, especulando sobre las reacciones del palacio y las posibles consecuencias. Los usuarios de redes sociales debatían qué era verdad y qué era exageración, mientras las páginas de chismes pintaban la historia con tintes dramáticos. La combinación de secreto, descubrimiento y tensión familiar convirtió la situación de Andrés en una de las historias reales más comentadas en años. A través de todo, Andrés se mantuvo sereno. Aunque su vida privada había sido lanzada al foco público, navegó el escrutinio con una presencia mesurada. Cada decisión era deliberada, cada interacción cuidadosamente considerada. La respuesta de Palacio fue estratégica y calculada, pero la presión sobre Andrés era implacable. Entendía que los ojos del mundo y de su familia estaban observando de cerca, y un paso en falso podría tener consecuencias duraderas. Para el final de la semana, la historia había tomado vida propia. El palacio había estabilizado la narrativa en cierto modo, pero Andrés sabía que las repercusiones continuarían. Secretos, susurros y agendas ocultas aún persistían, y el delicado equilibrio entre la privacidad y la fascinación pública seguía siendo frágil. En el mundo real, las apariencias importaban tanto como la verdad, y la historia de Andrés estaba ahora en el centro de una compleja red de lealtad, intriga e influencia. El caos se calmó, pero los secretos que Andrés descubrió dejarían una marca duradera en su vida,
y en el mundo real. En las semanas que siguieron, Andrés comenzó a recuperar algo de control. La tormenta mediática disminuyó gradualmente, los asesores del palacio ayudaron a manejar la percepción pública, y la vida diaria en la mansión lentamente volvió a un ritmo. Sin embargo, bajo la superficie, el impacto de lo sucedido perduraba. Los documentos ocultos, el invitado inesperado y los susurros en los pasillos lo habían cambiado todo, y su comprensión del mundo en el que vivía. Andrés pasó largas horas reflexionando en las habitaciones privadas que una vez había explorado con curiosidad. Las cartas y registros ocultos no eran solo evidencia de eventos pasados, eran un espejo de las dinámicas familiares, alianzas y rencillas que habían moldeado silenciosamente su vida. Algunos descubrimientos fueron dolorosos, revelando traiciones o malentendidos, mientras que otros ofrecieron claridad, mostrando que incluso en el secreto, la lealtad y el amor podían existir. Cada objeto y documento le recordaba que su familia, y el círculo real en general, era más complicado de lo que había imaginado. El invitado, que había generado tanta tensión, finalmente se fue de la mansión, pero no sin dejar una impresión duradera. Andrés se dio cuenta de que los encuentros inesperados, incluso los no deseados, podían abrir puertas a verdades que nunca había considerado. Aunque el palacio había manejado las consecuencias inmediatas, las revelaciones personales se quedaron con él. Comenzó a ver su hogar no solo como un lugar de lujo, sino como un símbolo, un espacio donde las vidas privada y pública chocaban de maneras que ya no podían ignorarse. Incluso cuando la normalidad regresó externamente, Andrés sabía que algunas historias nunca desaparecerían por completo. Los medios seguirían especulando, parientes lejanos recordarían viejos rencores y el personal cargaría con sus propias interpretaciones de los eventos. La mansión se había convertido en un repositorio de recuerdos, tanto secretos como públicos, un recordatorio vivo de que en la realeza nada está verdaderamente oculto. Cada rincón guardaba lecciones, cada habitación contenía ecos de la historia y cada interacción tenía significado. Finalmente, Andrés emergió de la turbulencia con una comprensión más fuerte de sí mismo y de su lugar dentro de la familia. El escándalo, los susurros y los secretos lo habían forzado a enfrentar realidades que de otro modo podría haber ignorado. Y mientras el mundo solo veía los titulares, Andrés conocía las verdades más profundas, la intrincada red de relaciones, lealtades y agendas ocultas que continuarían influyendo en su vida. La casa, el invitado y las cartas eran todos parte de una historia que había comenzado en silencio pero que dejó una marca permanente en el panorama real. El capítulo había cerrado, pero los ecos del descubrimiento, la intriga y los secretos familiares resonarían por años. La mudanza de Andrés había sido solo el comienzo, un paso silencioso que había revelado un mundo de verdades ocultas.